Pasa el tiempo. Bueno, tenemos unos minutitos para charlar, para hablar un poco acerca de la Biblia, sobre nuestras experiencias, sobre algunos pensamientos, actitudes que pueden ayudarnos entre todos a llegar a buenas conclusiones. El día de hoy me gustaría hablar de algo importante que creo que nos ha pasado a todos en algún momento. Yo le puse como título, no se malinterprete, la adivinación bíblica, ¿no? No se malinterprete, por supuesto. Pero a veces nos pasa en nuestra semana, en nuestro diario andar, la cuestión de el estudio de la Biblia, ¿no? Hay muchas personas que creen que, viste, se ha utilizado en muchos chistes también la cuestión de abrir en cierta parte la Biblia y encontrarme con un versículo que seguramente habrá estado inspirado para el momento y el lugar perfecto, ¿no? No sé si le pasó a ustedes. A ver, miren que le voy a hacer el ejemplo. Espérenme un segundito. ¿A dónde va? ¿A dónde va? A buscar la Biblia. Vamos a buscar la Biblia. Aquí está. En mi caso especial tengo una super mega Biblia porque, como veo poquito, necesito una Biblia de extra tamaño de letra. Bueno, no sé si, seamos sinceros, que en algún momento todos hemos caído en esto. ¿Qué estás diciendo? En el nombre de Jesús. ¿Qué estás haciendo? Acá estoy. Miqueas. ¿Qué me dice el Señor acá en Miqueas? Oh, hombre, Él te ha declarado lo que es bueno y que pide Jehová de ti. Bien, viene bien. Esa. Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Claro. Señor, gracias por la palabra Muy que bueno. Seguramente para mi vecino. Entonces, bueno, ¿no? Y después abrimos el otro día, ¿qué toca? A ver. Y pondré entre ellos señal y enviaré de los escapados de ellos a las naciones a Tarsis, Fut y Lud, y que disparan arco a Tubal y a Javán. Gracias, Señor, por esto que... Mándame a Tubal y a Javán, a Tarsis, a Fut y a Lud. Y muchas veces nos quedamos con eso, ¿no? Y la Biblia tiene que ser nuestro motor, ¿no? Nuestro motor de felicidad, nuestro motor de búsqueda constante con Dios. Entonces yo en forma chistosa le puse adivinación bíblica. Y hay muchas veces que nosotros no sabemos cómo empezar a leer, ¿no? Y yo traje una serie de consejos que a mí me han servido cuando estoy media desorientada. ¿Le parece, hermano? ¿Usted primero le pasó? Sí. ¿Sí? Sí. Y porque aparte, al principio tampoco sabes mucho, o sea, no sabes cómo empezar. Uh-huh. Y bueno, eso es relación con Dios. Cuando no tenés relación con Dios es difícil comprender ciertas cosas. Sí, por supuesto. Aparte es como cualquier libro, ¿no? Estoy hablando de la lógica, claro, ¿no? Sí. Sí, por ejemplo, yo estoy leyendo una novela, ¿no? Y agarro y abro la novela en el capítulo 6 y empiezo a leer la novela. Es muy probable que no entienda bien el contexto de esa novela si no tengo un panorama completo de lo que es el libro. A lo que a nosotros nos parece ilógico para ciertas partes, es importante también aplicarlo en la Biblia. Tenemos que tener un paneo general de lo que dicen las Biblias. Y algo muy importante que no solamente nos han enseñado en esta iglesia, sino que se enseña en diferentes iglesias a través del tiempo, es que un texto, si no tiene un contexto, a veces se convierte en un pretexto, ¿no? Uh-huh. Entonces es importante tener el panorama completo. ¿Y por qué es importante? Saben que Salmos capítulo 1, a partir del versículo 1, nos da una importante descripción para aquellos que meditan en la palabra de Dios. Dice el versículo 2, mira, arranco por el versículo 2. Sino que en la ley del Señor está su deleite y en su ley medita de día y de noche. ¿Sabe lo que significa la palabra deleite, querida hermana? Lo asociamos, ¿no? Sí. Lo asociamos, pero la definición dice placer del ánimo y de los sentidos. Placer del ánimo y de los sentidos. El versículo 1 de ese mismo salmo dice: ¡qué alegría para los que no siguen el consejo de malos, ni andan con pecadores, ni se juntan con burlones! Versículo 2, como leímos recién, sino que en la ley del Señor está su deleite, es decir, su placer de ánimo y sus sentidos, y en ella medita día y noche. La Biblia nos habla de un placer, un deleite, una alegría.
nuestros sentidos, nuestro cuerpo se anima cuando entendemos y comprendemos la palabra de Dios. ¿Qué pasa cuando a veces tomamos ciertos versículos que no entendemos el contexto, no entendemos bien qué es lo que nos quiere decir el autor del libro? Y bueno, nos vamos a quedar con una sensación de vacío, ¿no? Con una interpretación muy por arriba y no profunda. Entonces ese texto queda claramente olvidado a los 5 minutos. Es importante la profundización de lo que Dios nos quiere hablar. Dice Lutero que él no podría vivir en el paraíso sin la palabra de Dios, pero que sí podría vivir en el infierno con ella. Es decir, que es necesaria para todo tiempo, más en los tiempos difíciles. Es importantísimo. Hay una forma que creo que todos conocemos, que es la meditación oriental, que nos enseña que hay que vaciarse, ¿no? Hay que vaciarse de todo contenido y dejar la mente ¿en qué? En blanco. La mente en blanco. ¿Qué enseña el cristianismo? Exactamente todo lo contrario, es llenarse. Llenarse de la palabra de Dios, llenarse de la lectura, de oración, de buscar, de encontrar, de investigar, de indagar. Después sigue diciendo el versículo 3 de ese mismo salmo, dice, son como árboles plantados a la orilla de un río. ¿Por qué es tan importante que un árbol esté a la orilla del río? Porque se nutre de las aguas. ¿Entiende? Mirá cómo la vio el pastor, porque es pastor. Porque se nutre constantemente del agua. Va a ser un árbol muy saludable. Entonces nosotros tenemos la misma posición, ¿no? O somos un árbol que está lejos de lo que necesita, o somos un árbol que puede estar plantado en el lugar correcto sin moverse, que es al lado del río, o sea, nutridos de la palabra de Dios. Y me pasa mucho a veces. Entonces yo tengo una serie de consejos, ¿qué te parece?, que me sirvieron a mí para poder estudiar un poco mejor la Biblia. Pastor, usted tendrá otros que seguramente ahora nos va a decir. El primero es ser sincero con la condición en la que nos encontramos en ese momento de lectura, ¿no? Analizar la situación en la que yo me encuentro, en la que está mi corazón, en la que se encuentra mi entorno o en la que yo necesito, ¿no? Entonces, si yo abro la Biblia por abrir, no voy a encontrar la respuesta si no hay un sincero autodescubrimiento de lo que Dios me quiere decir. Entonces, yo aprendo de mi situación y empiezo a buscar, de acuerdo en la palabra de Dios, lo que Él nos habla acerca de ese tema. ¿Se entiende hasta ahí? Sí. Bueno, para los que no conocen la Biblia, la mayoría de las Biblias que son más anchitas tienen atrás todo un temario ordenado alfabéticamente que nos enseña a buscar en la Biblia específicamente por tema. Si estoy pasando por una situación de enfermedad, si necesito orar para tener paz, si necesito... Entonces va acompañado de versículos que están bien contextualizados, ¿no? Y es importante leer todo el capítulo completo o leer un poco de la introducción del libro. La segunda es meditar sobre las predicaciones. La predicación no queda solamente en el domingo, sino que es una guía necesaria para toda la semana. Por eso es palabra de Dios. Entonces, usted toma nota los días domingos y empieza a meditar sobre lo que se habló y cómo puede aplicarlo en su vida. ¿Y cómo puede hacerlo? Releyendo los versículos que se dieron, aplicándolos en mi vida y con los apuntes que uno va teniendo, es mucho más rica la lectura bíblica. La tercera, cuando a veces estamos medios desorientados, es recordar las promesas que Dios nos dio a través de su palabra. Todos vieron que siempre decimos que tenemos un salmo o tenemos algún libro profético o alguna cita bíblica que nos ha llenado el corazón en tiempos muy difíciles. Bueno, esas son las promesas de Dios para con nosotros. Releerlas, estudiarlas, buscarlas de nuevo, nos puede ayudar mucho para poder comenzar nuevamente. Y como dijimos recién, 4, si tenés la posibilidad de conocer a alguien que haya estudiado la Biblia y que pueda enseñarte, exprimí a ese hermano. Porque es muy bueno aprender a estudiar la Biblia con un panorama general. Porque toda la Biblia, desde principio a fin, nos habla de Jesús. Entonces, es importantísimo ir aprendiendo a mechar la historia bíblica con la llegada del Mesías antes del Nuevo Testamento, su venida a este mundo y cómo va a volver. Entonces, todo eso lo encontramos en la Biblia. Es muy importante, hermano,
que el versículo también nos habla de que el justo o el que guarda la palabra de Dios medita en ella de día y de noche. Entonces, ¿qué tiene cubierto? 24 horas. Las 24 horas está cubierto. Entonces, meditar a la mañana, y si tenemos la posibilidad antes de ir a dormir, recordar lo que leímos temprano, ¿no? Para que tener nuestra mente llena. Es importante tener constantemente nuestra mente llena de la palabra de Dios. Sé que es difícil, ¿no? Hay que tener una disciplina, pero otro dicho de la Biblia nos enseña acerca de la armadura de Dios, ¿no? De estar preparados. Entonces, lo hemos mencionado en situaciones anteriores, que frente a una situación difícil, al tener contemplanza de la palabra de Dios, yo puedo afrontar esa situación. Y la afronto con su palabra y no lo afronto por mí mismo, con mis propias conclusiones. Otra frase dice: el justo solamente tiene la palabra de Dios en su mente 2 veces al día, bueno, como dijimos recién. Eso prácticamente cubre las 24 horas, como mencionaba recién el pastor. Y uno se va a dar cuenta cuando realmente se deleita en la palabra de Dios, cuando la busca constantemente. Ese es el grado de deleite que vos tenés en su palabra. Cuando no dejas pasar un día sin leer la Biblia. Ese es el grado de deleite que tenés que alcanzar en Dios. Pastor, ¿usted tiene algunos consejos? No, está muy bien todo lo expuesto. Recordar que al encontrarnos con la Biblia es simil a verse en un espejo, que primero nos va a mostrar nuestra condición y después nos va a mostrar el rostro de Jesús para que podamos aprender de Él, ¿no? Siempre la Escritura habla de Él. Nosotros vemos reflejado nuestras imperfecciones en ese espejo, pero al ver el rostro de Cristo se nos llena el corazón de fe, de esperanza para ser transformados. Así que también la Biblia actúa como un espejo. Bueno, muy bien, 17 de la mañana, 10 y 7 de la mañana. Nos tenemos que retirar de este pequeño Hablando en Serio. Espero que haya podido con nosotros en esta mesa reflexionar un ratito acerca de esto que es muy importante, la palabra de Dios. Enseguida